iniciaron los trabajos para la creación de la Red Mundial de Justicia Electoral. La Sala Superior ordenó al Consejo Nacional Jurisdiccional del PRD resolver sobre solicitudes para convocar al Consejo Nacional Extraordinario. El Instituto Nacional Electoral amplió el plazo para el registro de observadores electorales. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que usted puede ver aquí en Plataforma Electoral. Comenzamos. Al inaugurar los trabajos de la reunión inicial y preparatoria de la Red Mundial de Justicia Electoral, organizada y convocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada presidenta Janine Otálora Malasis aseguró que los jueces constitucionales y electorales tienen que innovar y ser más propositivos para enfrentar con éxito los nuevos desafíos que plantean los diferentes contextos político, económico y social que se viven en el orbe. La magistrada presidenta aseveró que los juzgadores son corresponsables de la conservación de las democracias y la causa común de eventos como este es precisamente impulsar la democracia y reforzar la protección de los derechos dentro de sus sociedades. Escuchemos los detalles de esta información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación convocó a la reunión inicial y preparatoria de la Red Mundial de Justicia Electoral que estableció las bases para definir los documentos básicos del organismo que se constituirá este 2017. En ese marco, el magistrado de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdés, explicó que la Red Mundial de Justicia Electoral constituye un espacio potencial de constante generación de conocimiento para discutir y resolver dilemas prácticos con el fin último de fortalecer la confianza electoral como principal cauce de la resolución de conflictos en el sistema democrático. Lo que buscamos con esta red mundial se sintetiza de dos formas: que sirva como un espacio concentrador de ideas con propuestas viables e innovadoras y lo suficientemente ambiciosas para que se materialicen en resoluciones que abonen a los criterios y estándares que hoy se exigen de la justicia democrática. Por su parte, la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fergoso, destacó que la red mundial propiciará sinergias entre sus integrantes para expandir el alcance geográfico y analítico sobre la tutela efectiva de los derechos político-electorales de la ciudadanía. En este contexto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha compartido estas preocupaciones con las instituciones aquí presentes y las ha invitado a crear una red que permita desarrollar, analizar y dar seguimiento a una agenda común a nivel mundial en materia de justicia electoral. A la reunión inicial de la Red Mundial de Justicia Electoral convocada por el Tribunal Electoral, acudieron además de magistradas y magistrados de diversos países, representantes del Programa de las Naciones Unidas en México, la Organización de los Estados Americanos, la Comisión de Venecia, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales y la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, entre otras. En la sesión pública de resolución de la Sala Superior, el Pleno determinó que hubo omisión injustificada de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática para resolver sobre las solicitudes para convocar a la celebración de un Consejo Nacional Extraordinario a fin de renovar a la dirigencia de dicho partido político, por lo que le mandató resolver las quejas en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Vamos con toda la información de la sesión pública de resolución de la Sala Superior. El Pleno de la Sala Superior consideró que transcurrieron los plazos de sustanciación establecidos en los artículos 81 al 89 del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática para resolver las quejas intrapartidistas y porque la materia de la impugnación se encuentra delimitada a resolver sobre si la mesa directiva del Cuarto Consejo Nacional ha dado contestación o no a los escritos presentados. Por otra parte, al resolver el recurso de apelación 07-2017, la Sala Superior confirmó la multa impuesta al Partido Revolucionario Institucional
por afiliar a la alcaldesa de origen panista, María Eugenia Campos Galván, sin su consentimiento, a su padrón de militantes el 1 de abril de 2014 y con ello violentar la ley electoral. Campos Galván es militante del Partido Acción Nacional desde el 1 de enero de 1996 y actualmente es presidenta municipal de la ciudad de Chihuahua. Sin embargo, fue afiliada al PRI sin su consentimiento y al darse cuenta de ello, en marzo de 2016, acudió al INE a denunciar al PRI por dicha afiliación irregular y por el uso indebido de sus documentos personales. En otro asunto, el Pleno determinó que la normatividad electoral fue violada en el caso promovido por Morena y Delfina Gómez Álvarez en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, por medio de la cual lo sancionó por actos anticipados de campaña de la entonces precandidata gobernadora y su partido, con motivo de 2 eventos públicos realizados en Ixtlahuaca y Atlacomulco. Las magistradas y magistrados consideraron, sin embargo, que la multa impuesta debe volverse a calcular, debido a que no se acreditó una reincidencia, como se establecía en la sentencia de la autoridad jurisdiccional local. Finalmente, el Pleno de la Sala Superior confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, mediante la cual se desechó la denuncia contra Alfredo del Mazo Maza y los partidos políticos que integran la coalición que lo postulan a la gubernatura de esa entidad, por la supuesta utilización de recursos públicos en un promocional difundido en la etapa de campaña. Al resolver el juicio promovido por el PAN, el Pleno estimó, por mayoría de votos, que las pruebas presentadas contra el promocional, en el que se señala la presunta utilización de un vehículo oficial, no constituyen indicios suficientes para admitir una denuncia que pueda ser materia de investigación por parte de la autoridad electoral. Para Informativo Electoral, Lilia González. En otro asunto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral que había ordenado el retiro de 2 promocionales de Morena difundidos para la elección de ayuntamientos en Veracruz. En sesión privada, al resolver el recurso de revisión Sub-Rep 92/2017, promovido por Morena, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior determinaron por unanimidad que, derivado de un análisis preliminar, los promocionales Hagamos Historia y Espuma no violan la normativa electoral y, por lo tanto, se debe privilegiar el derecho a la información del electorado. Vamos con los detalles. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral que había ordenado el retiro de 2 promocionales de Morena difundidos para la elección de ayuntamientos en Veracruz. En sesión privada el pasado jueves, al resolver un recurso promovido por Morena, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior determinaron por unanimidad que, derivado de un análisis preliminar, los promocionales denominados Hagamos Historia y Espuma no violan la normativa electoral y, por lo tanto, se debe privilegiar el derecho a la información del electorado. La Comisión de Quejas y Denuncias había ordenado el retiro de ambos promocionales por 3 razones. 1. La imagen, voz y alusiones personales de Andrés Manuel López Obrador juegan un papel preponderante en los promocionales. 2. Los promocionales no están orientados a promover las candidaturas de Morena en Veracruz. Y 3. Desde una perspectiva preliminar, existe una sobreexposición del presidente nacional de Morena. Al resolver la impugnación, la Sala Superior estableció que, si bien se ha señalado que la finalidad de la propaganda de campaña, conforme a la definición legal, es promover una candidatura, solicitar el voto, difundir una plataforma electoral o propuesta determinada, esto no significa que, en todo momento, en el material propagandístico debe aparecer necesariamente los candidatos como figura protagónica o hacer referencia expresa a sus propuestas. Para Informativo Electoral, Aldo Flores. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. En estos centros podrá consultar más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política. Acompáñeme a una breve pausa.
A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza a los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Continuamos con las noticias. En información de los estados, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit informó que fue aprobado el financiamiento público para gastos de campaña de los candidatos independientes a presidente y síndico de los ayuntamientos. En sesión extraordinaria del Consejo Local Electoral, los consejeros aprobaron además la cantidad de 750 boletas electorales por casilla a utilizarse en la jornada electoral del 4 de junio. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informó que capacitó a funcionarios públicos y electorales, así como organizaciones de la sociedad civil y empresarios, para prevenir delitos en esta materia durante los comicios del próximo 4 de junio en Coahuila, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. La FEPADE dio a conocer su sistema de atención ciudadana con el propósito de que la gente pueda interponer las denuncias en las entidades donde habrá elecciones, incluyendo las extraordinarias del municipio de Santa María Xadani en Oaxaca y las 7 presidencias de comunidad en Tlaxcala. Por otro lado, en San Luis Potosí, en el marco del foro Igualdad, punto de partida, reformas y acciones pendientes, organizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación, el Instituto Nacional Electoral, el Congreso del Estado, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto de las Mujeres, especialistas electorales instaron a las instituciones encargadas de legislar a buscar armonía, congruencia y funcionalidad a la figura de la reelección que se aplicará para el proceso electoral 2017-2018. Por otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales, el Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, el Instituto Estatal Electoral de esa entidad, el Instituto para la Mujer Nayarita y ONU Mujeres, organizaron el foro El ejercicio de la paridad sin violencia política contra las mujeres, con el objetivo de promover el ejercicio de los derechos político-electorales en igualdad de condiciones para hombres y mujeres en un contexto libre de violencia. Al inaugurar el foro, el magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jorge Sánchez Morales, afirmó que en paridad se inició un camino sin retorno respecto a nivelar el terreno para que mujeres y hombres puedan ejercer sus derechos políticos en condiciones de igualdad. Ahora vamos con la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Regional Monterrey confirmó la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Nuevo León, ya que no se aportaron las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad del candidato independiente a la presidencia municipal de Piedras Negras por la colocación de una manta con propaganda electoral en un edificio de la administración pública, pues el hecho de que aparezca su imagen y nombre no es suficiente para comprobar su participación en la conducta que se le atribuye. En otro asunto, la magistrada y los magistrados de Monterrey declararon nulo el acuerdo emitido por el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Electoral de Querétaro al estimar que ese funcionario carece de competencia para decidir sobre el envío al INE de los formatos de afiliación presentados por la organización
humanistas renovados por Querétaro AC. Esos formatos tienen que ser validados por el INE. Y es que la Secretaría Ejecutiva del referido Instituto Electoral de Querétaro, con apoyo de la citada unidad técnica, únicamente debe revisar el cumplimiento de los requisitos legales para la obtención del registro de las organizaciones civiles. Y la Sala Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz relativa a la procedencia del nombre de la coalición integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática bajo la denominación Veracruz, el cambio sigue, para el proceso electoral 2016-2017. Lo anterior al resolver el juicio de revisión constitucional electoral promovido por el partido político Morena, que piensa que la autoridad responsable analizó incorrectamente. Al parecer de Morena, el nombre de la coalición se parece y vincula con el programa social del gobierno del estado de Veracruz denominado Veracruz comienza contigo, lo que en su opinión genera inequidad. El Pleno de la Sala Jalapa calificó como infundados los agravios y explica que el nombre Veracruz puede utilizarse en diversos contextos. En la misma sesión pública, el Pleno de la Sala Regional Jalapa confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca que declaró nula la asamblea de elección de concejales del municipio de Santiago Choapam en Oaxaca. Y finalmente la Sala Jalapa validó la elección de concejales celebrada en San Juan Cotzocón, Mije, Oaxaca. Y la Sala Ciudad de México anuló el acuerdo del Tribunal Electoral de la Ciudad de México por medio del cual se declaró incompetente para conocer la demanda presentada por una ciudadana para impugnar la determinación del jefe delegacional en Tláhuac de quitarla de su cargo como coordinadora territorial. La decisión del tribunal local se basó en que consideró que la ciudadana había sido designada para tal cargo por el jefe delegacional y en consecuencia no se encontraba relacionada con un proceso de elección en el que estuviera involucrada la posible violación a algún derecho político electoral. Contrario a ello, la Sala Regional estimó, entre otros aspectos, que los elementos con los que contó el tribunal local para declararse incompetente no eran suficientes, al no tener certeza del cargo específico que ocupaba la ciudadana. La Sala Regional Toluca organizó la conferencia magisterial El Procedimiento Especial Sancionador y fue impartida por el doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La conferencia fue moderada por el magistrado Alejandro David Avante Juárez, integrante de la Sala Regional Toluca, y asistieron magistradas, magistrados, consejeras y consejeros electorales de los estados de México, Hidalgo y Michoacán, funcionarios de los tribunales locales, académicos, estudiantes y público en general. Y en lo que a cuestiones jurisdiccionales se refiere, la Sala Toluca confirmó una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México relativa a la asignación de una vocalía de la Junta Distrital 43 de Cuautitlán Izcalli. La referida sentencia está vinculada con el reclamo de un ciudadano de tener un mejor derecho para ocupar la vacante de vocalía de capacitación. En la sesión pública se explicó que al generarse la vacante se realizó el movimiento de corrimiento de quienes son vocales, generando la vacante de capacitación. Pero al no tener una lista de reserva la Junta 43, fue necesario tomar a alguien de la lista de reserva de la Junta 26, que es distrito adyacente. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Es momento de ir a una breve pausa. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Gracias por continuar con nosotros. En información del Instituto Nacional Electoral,
En sesión extraordinaria, las consejeras y consejeros determinaron ampliar el plazo hasta el día de hoy para el registro de ciudadanas, ciudadanos y organizaciones que busquen participar como observadores electorales en los comicios locales del 4 de junio próximo. La consejera Pamela San Martín explicó que el periodo de registro había concluido el pasado 30 de abril. Sin embargo, al coincidir con días no laborales, diversas organizaciones de la sociedad civil no pudieron concluir con la recolección de solicitudes. Vamos con más información del Instituto Nacional Electoral. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, recibió el segundo informe sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos de campaña en el Sistema Integral de Fiscalización con corte el 6 de mayo del 2017. Que reporta que el 86% de los candidatos a todos los cargos de elección en las entidades de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz no han registrado una sola operación. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, subrayó que la finalidad de la fiscalización no es evidenciar la conducta ilícita de los partidos, sino por el contrario, generar un estímulo para que la conducta de los actores políticos esté apegado a la ley. Agregó que cada viernes durante las campañas se subirá un informe sobre el ejercicio de recursos por parte de los partidos en el módulo de transparencia del Sistema Integral de Fiscalización, el cual podrá ser consultado por cualquier persona. Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral emitió el protocolo para la inclusión de personas con discapacidad, como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla, en los procesos electorales, con el objetivo de salvaguardar su derecho a la participación. El alcance del protocolo contempla todos los tipos de elecciones e incluye el voto de las y los mexicanos en el extranjero. Además, tendrá un impacto inmediato en las elecciones de este año en Veracruz, Nayarit, Coahuila y el Estado de México, donde han sido nombradas como funcionarios de casilla 144 personas con discapacidad. Para Informativo Electoral, Karen Fragoso. Y en información internacional, en Francia, el día de ayer se celebró la ceremonia de traspaso de poder en la cual Emmanuel Macron recibió el mandato de manos del presidente saliente François Hollande. Lo anterior, luego de que el Consejo Constitucional validara las elecciones presidenciales y proclamara oficialmente al centralista liberal Emmanuel Macron como el próximo jefe de Estado. El Consejo comprobó y certificó la veracidad de los resultados que otorgaron un 66.10% de los votos, más de 20 millones, al líder del movimiento La República en Marcha, contra el 33.90%, más de 10 millones, obtenido por la ultraderechista Marine Le Pen. En esta elección, el abstencionismo se elevó a 25.44%, la más alta en las últimas 5 décadas. Por otro lado, Moon Jae-in, un político veterano de la lucha por los derechos humanos favorable a un acercamiento con Corea del Norte, ganó ampliamente las elecciones presidenciales en Corea del Sur. Moon, gran favorito en los sondeos y candidato del Partido Democrático de centro izquierda, obtuvo 41.4% de los votos, según una encuesta de 3 cadenas de televisión. El conservador Hong Joo-pyo quedó muy por detrás con el 23.3% de los votos, seguido del centrista Ahn Cheol-soo con 21.8%. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.